Hola a todos, hoy vamos a hacer un paseo por el barrio de Huertas, que aunque es la misma zona que ya hemos hecho alguna vez algún recorrido con el título de Madrid Literario o el Madrid de las Letras, pues vamos a ver diferentes edificios y vamos a hablar de diferentes historias. Esta zona, ya sabéis, que es la que está articulada por la calle Atocha, la calle Huertas, la calle Prado y la Plaza de Santana, junto con un número de calles colindantes como la de León, Lope de Vega, San Agustín, Fúcar y Príncipe, entre otras. En su recorrido se puede comprobar sobre el terreno que esta parte de la ciudad está emplazada sobre una suave pendiente. ¿Por qué? Porque estaba formada por antiguas cuencas de arroyos que vertían sus aguas en el arroyo que discurría por el Paseo del Prado. Tanto es así que durante la Baja Edad Media toda esta zona estaba destinada a usos agrarios, siendo típicas las huertas porque había abundancia de agua. De hecho, sabemos que en tiempos de Enrique IV, el hermanastro de Isabel la Católica, en el siglo XV, la mayoría de ellas pertenecían al marqués de Castañeda. Gran parte de estos campos fueron engullidos por la trama urbana en el siglo XVI, pero en la memoria histórica ha quedado todavía el nombre de bastantes calles como el de las de Huertas, que llega hasta nuestros días. Su desarrollo urbano tuvo de carácter de arrabal, puesto que estaba a las afueras de la ciudad. Era como una continuación de la villa medieval, constituyendo uno de los barrios más populares de entonces, aunque también tuvo ilustres moradores como los Fúcar, los banqueros, y los Espínola, familia noble, que eran también, ya como hemos dicho, banqueros y nobleza de la monarquía de los Austria. Además, si hay algo que debe llamarnos la atención, es la relación que tuvo esta parte de la ciudad con el mundo de las letras. Pues aquí residieron los poetas y dramaturgos más importantes de la España del siglo de oro, como Cervantes, Lope de Vega, Quevedo y Góngora. Aunque me podéis decir vosotros, pero si Quevedo nunca vivió aquí. Es cierto, Quevedo no vivió, pero como os he comentado más de una vez, sí tuvo casa. Y entonces también aquí se encontraban los principales teatros de la corte, como el de la Cruz, el del Príncipe, que es el teatro español actual, y también en la calle del Prado, a la altura de la calle León, se encontraba el Mentidero, que este era el llamado Mentidero de los comediantes, lugar en el que los literatos discutían, sentían y vivían la poesía y las letras y se contaban todos los chismes de los artistas, de los escritores y quien quería estar, como si dijéramos, en el mundo actual tenía que ir a esos mentideros para enterarse de todo lo que pasaba. De hecho, la zona comprendida entre las calles Lope de Vega, Cervantes, San Agustín y parte de la de Huertas se la conoce como Barrio de las Letras o de los Poetas. Incluso se puede visitar la casa que habitó Lope de Vega. Ya sabéis que está la calle Cervantes que hemos pasado alguna vez. Muchas de las casas de esta zona todavía conservan elementos arquitectónicos del siglo XVI al XVIII y casi ninguna de ellas pasa de 4 alturas, lo que imprime un carácter pintoresco que se traslada al viandante como si estuviéramos en un pueblo dentro de una gran ciudad. También hay un caserío más monumental. Son muchos los ejemplos, como por ejemplo el convento de las Trinitarias, la parroquia de San Sebastián, Palacio del Duque de Eugena, hoy Cámara de Comercio e Industria, también el Palacio del Marqués de Perales, que es la sede de la Filmoteca Nacional, y del Conde de Tepa. También está la Real Academia de la Historia, el Ateneo, los Teatro Español, el de la Comedia, y con forma más contemporánea la casa también de Fernández Villamil y el Cine Doré. Este aire pintoresco de la zona también se lo dan numerosos bares, tascas, cervecerías, garitos de alterne, especialmente por las noches, hasta el punto de haberse convertido en una de las zonas más concurridas y frecuentadas por la juventud y por los noctámbulos. También queda cerca la calle Atocha, que fue uno de los ejes urbanos más importantes del antiguo Madrid, testigo de numerosas ceremoniales de la corte con la monarquía de los Austrias. Por esta calle uno se puede acercar a la plaza de Tirso de Molina, donde en tiempos estuvo el convento de los Mercedarios, que habitó este célebre escritor. En su recorrido, el caminante o los otros visitantes podremos descubrir un curioso mestizaje de etnias y culturas que proceden de diversas partes del mundo. Además, se puede contemplar algunos edificios singulares como el antiguo Palacio del Duque de Alba y el Instituto y Colegiata de San Isidro. También próxima a la zona de huertas se encuentra la Plaza de las Cortes, configurada por un caserío elegante del siglo XIX y XX, como el Congreso de los Diputados, y otros edificios singulares ubicados en la carrera de San Jerónimo, como el Palacio del Marqués de Miraflores y los edificios de los antiguos Bancos Exterior de España y de Crédito Industrial. Pues comenzaremos el recorrido.
Vamos a comenzar el recorrido por el edificio Simeón. Y diréis, pero bueno, no sé cuál es el edificio Simeón. Pues el edificio Simeón es el Hotel Victoria, el antiguo hotel de los toreros, que como ya sabemos o podemos ver, está situado sobre un amplio solar trapezoidal que preside la plaza de Santana. Y sobre él estuvo situado el conocido palacio de los condes Montijo y Teba. Este palacio fue construido en el año 1811 por el arquitecto Silvestre Pérez y fue muy concurrido en la alta sociedad isabelina. El edificio actual, el que vemos cuando miramos la plaza, fue construido entre los años 1919 y 23 por el arquitecto Jesús Carrasco y Encina y está organizado en torno a un patio octogonal, cubierto, y fue concebido como el típico edificio comercial de principios del siglo XX. La fachada presenta grandes miradores de hierro entre las pilastras gigantes que abarcan los 3 pisos, 2 de los cuales se dedican a locales comerciales, mientras que el más alto se dedicó a hotel. Destaca por su belleza el gran torreón de la planta cuadrada situado en la esquina que inserta un templete circular con columnas. Ahora lo que nos vamos a hacer es girarnos para el lado opuesto y vamos a mirar. Ahora vamos a girarnos, según miramos el Teatro Español, a mano derecha. Y vamos a andar unos metros hasta la iglesia de San Ignacio de Loyola, que está construida sobre el solar que ocupó el antiguo colegio de los ingleses, fundado por César Bogacio, en el año 1611, y fue el tercer edificio que la Compañía de Jesús estableció en Madrid. Tras la expulsión de los jesuitas en el año 1767, tenemos que recordar que fueron expulsados por Carlos III y mandados irse a Roma. Pues el edificio fue adquirido por la Congregación de los Naturales de Vizcaya, que hasta ese momento estaban establecidos en San Felipe el Real, iglesia que estaba en la Puerta del Sol, y lo sometieron a una profunda reforma que se encargó de ello al arquitecto Francisco Moradillo. El templo se volvió a abrir al culto el 26 de diciembre de 1776. En 1895 la congregación decidió derribar el templo y construir uno nuevo, más moderno y funcional. Las obras concluyeron en el año 1898 y contó para la nueva andadura con una residencia para padres trinitarios descalzos. El nuevo edificio fue construido sobre una planta de salón por los arquitectos Miguel Olavarría y Ricardo García Guereta. El interior era una nave de 3 capillas a los lados y una cabecera donde se situaba el altar mayor. El exterior destacaba la fachada construida en ladrillo y decorada con elementos clásicos. Lo que pasa que en el año 1936, durante la Guerra Civil, el edificio fue incendiado y quedó prácticamente destruido, a excepción de la fachada principal, la torre y los muros. Y en el año 1942 fue reconstruido por regiones devastadas bajo la dirección del arquitecto Alberto de Hacha y Urioste, quien alteró bastante las trazas del edificio original, sobre todo la fachada, que fue reconstruida sobre sillares de piedra. Continuando andando un poco por la misma calle, nos encontramos con el edificio de la Cámara de Comercio e Industria. Su sede ocupa el Palacio del Duque de Eugena. Fue construido por el arquitecto Pedro de Rivera en el año 1730. Entre el año 1730 y 1734, para la residencia del duque de Eugena. El edificio responde a las trazas del típico palacete madrileño, destacando sobre todo la portada principal tan característica de la escuela de Rivera. Durante el siglo XIX fue habitado por el duque de Santoña, de ahí que muchos lo conocen por el Palacio de Santoña, siendo reformado en el año 1876 por el arquitecto Antonio Ruiz Salces, quien copió la portada principal en la fachada que da a la calle Príncipe. Y luego también a principios del siglo XX el edificio pasó a ser propiedad del político del Partido Liberal José Canalejas, hasta que en el año 1933 la Cámara de Comercio de Madrid compró el edificio a sus herederos. Seguimos andando por la calle Príncipe, pero esta vez dirección Carrera San Jerónimo, hasta pararnos en la puerta del Teatro de la Comedia, teatro que fue construido por el arquitecto Agustín Ortiz de Villarejos entre el año 1874 y 1875, sobre las plantas inferiores de un edificio de viviendas que formaban un rectángulo de 26 metros de largo por 25 de ancho. Fue inaugurado el 18 de septiembre de 1875 por el rey Alfonso XII y su hermana la princesa Isabel, con la representación de la comedia El espejo de cuerpo entero, a cargo de la compañía del actor Emilio Mario. Con un aforo superior a las 1000 localidades, según la Guía de Madrid de Fernández de los Ríos, de 1876, era uno de los teatros más bellos y cómodos de la capital. Destaca como novedad la utilización de elementos de fundición y hierro forjado tanto en su estructura como en su decoración.
El edificio ha sufrido varias reformas. En el año 1897 Francisco Andrés Octavio reforma la fachada y tras un incendio, el 18 de abril de 1915 fue de nuevo restaurado por el arquitecto municipal Luis Bellido, quien utilizó para ello de forma pionera el hormigón armado. Una placa de la fachada recuerda que en este teatro se pronunció en 1933 el discurso fundacional de la Falange Española de las Jons. En la actualidad posee carácter de teatro nacional porque actúa con frecuencia la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Ahora nos vamos andando un poquito hasta la carrera San Jerónimo y nos paramos en la casa Iser. ¿Esta casa a quién pertenecía? Pues perteneció al sastre Tomás Iser y el arquitecto Francisco de Cubas, el marqués de Cubas, el que hizo la Catedral de la Almudena, pues fue el que construyó en el año 1865 esta casa con el fin de instalar en sus pisos bajos y en el principal el negocio de sastrería de su propietario y destinar el piso alto para su vivienda. Este edificio fue de las primeras casas neogóticas que se construyeron en Madrid, aunque hoy tras profundas remodelaciones solo quedan de su aspecto original la portada con herrajes de inspiración medieval, la rejería y la decoración en yeso inspiradas en un gótico tardío. El resto del edificio sufrió profundos cambios de la estructura y su fachada de la calle Pozo fue totalmente renovada. Esto no impide que la casa Inser siga formando parte del patrimonio artístico madrileño, ya que es uno de los pocos ejemplos importantes que quedan de viviendas neogóticas, pues este tipo de decoración tuvo mayor aceptación en construcciones religiosas. Ahora nos paramos frente al antiguo edificio del Banco Hispanoamericano. Para la construcción de esta sede bancaria se recurrió a Eduardo Adaro, arquitecto que había construido el Banco de España, profundo conocedor de la nueva arquitectura monumental y de la funcionalidad que requerían estos nuevos bancos. De hecho, en la construcción de este nuevo banco, que se prolongó entre 1902 y 1905, se repiten algunas de las pautas que aparecen en el Banco de España, como el patio de operaciones bancarias de la planta baja. El edificio, en el que también intervino José López Salaberry, en la dirección de obras, consta de planta baja y 4 alturas repartidas en una fachada principal que da a la plaza de Canalejas y en otros 2 cuerpos de fachada lateral que dan respectivamente a la calle de Sevilla y a la carrera de San Jerónimo. En la decoración de las fachadas, Adaro se inclina por una simetría y por los recursos clásicos, pilastras, semicolumnas, entablamientos, frontones curvos en los vanos, ménsulas, molduras y 2 esculturas que se encuentran en el primer piso flanqueando los ángulos superiores de la puerta principal. Sin salir de la misma plaza, vamos a hablar del edificio Meneses. En 1914, la viuda del financiero Meneses encargó a los arquitectos José María Mendoza y Usía y José Aragón la construcción de un edificio comercial con ático reservado para viviendas. Todo esto se hizo en un pequeño solar que había en la plaza de Canalejas, esquina de la calle Príncipe. Las limitaciones del solar no impidieron que al año siguiente se construyera este edificio, con tanto más monumentalidad que el vecino edificio que había construido unos años antes el arquitecto Eduardo Adaro para el Banco Hispanoamericano. La solución consistió en elevar a altura este edificio de modestas dimensiones, consiguiendo una mayor verticalidad de la fachada por medio de disposición de semicolumnas de órdenes clásicos gigantes entrelazadas con miradores de hierro y cristal. Además, esta perspectiva vertical quedaba remarcada con la balaustrada que remata el piso superior y el templete circular en la esquina, coronado con una cúpula y sostenido también por un tambor encolumnado. Este tipo de arquitectura y los materiales empleados en su construcción crearían escuela en Madrid, principalmente representada por el arquitecto Palacios Ramilo. Ahora vamos a hablar del edificio que está inmediatamente pegado, que es la Casa Tomás Allende o Credit Lyonnais. Situado en la plaza de Canalejas, durante mucho tiempo se le ha conocido también por ese nombre, por el edificio del Credit Lyonnais, debido a que en su planta baja estuvo instalada la popular entidad financiera. Fue promovido por Tomás Allende y fue construido como edificio de viviendas entre el año 1916 y 1920, según un proyecto del arquitecto Leonardo Rucabado, aunque después de su muerte culminaron los trabajos Sainz Martínez y Cabello Maiz. Se trata del típico edificio representativo de la arquitectura que surge a partir de la crisis de 1898, es decir, eran los típicos edificios que se denominan arquitectura colonial y que intentaba adaptar los estilos nacionales o regionales. En este caso es la arquitectura popular santanderina. Y entonces se intenta adaptar este nuevo estilo de
de decoración nacional o regional a las nuevas necesidades de la vida moderna. Está compuesto por planta baja y entresuelo comercial, dos viviendas por planta y una en el ático con torreón de esquina, y destaca sobre todo la espléndida solana montañesa en la fachada de la carrera de San Jerónimo. Seguimos andando por la carrera de San Jerónimo, dirección Congreso de los Diputados, pero antes hacemos una parada en el Teatro Reina Victoria. Fue construido bajo la dirección del arquitecto José Espelius, sobre un solar a dos fachadas. Las obras comenzaron en 1915 y concluyeron 9 meses después con la inauguración del teatro el 10 de junio de 1916. Encuadrado arquitectónicamente en un modelo claramente historicista, Espelius lo concibió como un teatro elegante preparado para la representación de género de opereta. El decorado es de buen gusto, destacan las tapicerías de los palcos y el telón que procedía de la Real Fábrica de Tapices. Un elemento interesante del edificio fue la claraboya, de 21 metros que se situó en el techo y que con un sencillo mecanismo lo dejaba descubierto para renovar el aire de la sala. Y también tenemos que fijarnos en los detalles de la fachada en azulejería, que nos recuerda muchísimo a lo que se puso de moda a la decoración andaluza, concretamente sevillana. Seguimos andando por la carrera de San Jerónimo hasta llegar al Palacio de Miraflores, que fue construido en el año 1731 y 32 por el arquitecto Pedro de Rivera para residencia del conde de Villapaterna. La denominación de Palacio del Marqués de Miraflores se dio a partir del año 1817 a raíz de la concesión de este título por el rey Fernando VII al segundo conde de Villapaterna. Hoy está un tanto cambiado porque en el año 1920 el arquitecto Eduardo Gambra y Sainz añadió una planta al edificio, lo prolongó por su parte posterior y distribuyó su interior siguiendo los criterios más funcionales. Del palacio original solo se conservan las trazas de la fachada, salvo la parte correspondiente al piso añadido, en la que destaca su portada barroca, los enrejados del entresuelo y los adornos con molduras de las curvas de las ventanas. En 1976 fue declarado Monumento Nacional para evitar su demolición. Ahora seguimos andando hasta llegar al edificio del Banco Exterior de España. En 1946, los arquitectos Mariano Garrigues y Claudio Martínez realizaron el proyecto de este edificio central del Banco Exterior de España, cuyas obras concluirían en el año 1951. Es una composición arquitectónica de notables dimensiones que ha conseguido integrarse bien en el entorno por la estética clasicista de su fachada y la simetría de sus vanos. Destaca también el retranqueo del cuerpo central de la fachada que realza el acceso principal del edificio. Aquí es ahora donde se hacen las exposiciones que están relacionadas con temas históricos y que proporciona o que organiza el Congreso de los Diputados. Ahora seguimos andando hasta llegar a la Casa Rivas, casa que perteneció a Francisco de las Rivas, que encargó en el año 1846 al arquitecto José Alejandro y Álvarez que realizara un proyecto para su nueva residencia, la de la Carrera de San Jerónimo. El proyecto consistía en un edificio clásico con un claro dominio de la simetría en cada una de sus tres alturas y en la disposición de los vanos y decoraciones exteriores, recordando las construcciones palaciegas de la arquitectura civil italiana. Este mismo año el arquitecto José María Guallart se encargó de las obras de construcción y se introdujeron algunos cambios en el proyecto original, como por ejemplo la disposición de cariátides de torso desnudo entre las ventanas del cuerpo superior, lo que por otra parte despertó la imaginación de la vecindad y desde entonces se la conoció popularmente como el edificio de la Casa de la Lujuria. Su carácter residencial se mantuvo durante más de un siglo hasta que en el año 1951 fue comprada por el Banco de Crédito Industrial para instalar su sede central. A este respecto se debe la profunda reforma que realizó el arquitecto César de la Torre Trasierra durante los 4 años siguientes, cambiando completamente su aspecto interior y añadiendo al edificio una planta y ático. Ahora, continuando nuestros pasos, llegamos hasta la fachada del Congreso de los Diputados y vamos a hablar un poco de la historia del edificio. Con la instauración definitiva del régimen liberal en España en el año 1834, se hizo necesario un edificio propio que albergara la Cámara Baja. El principal motivo era que el gobierno moderado de Martínez de la Rosa se había negado a convocarlas en el antiguo Salón de Cortes, el situado en la iglesia del antiguo colegio de Doña María de Aragón, que es el actual Senado. ¿Para qué?
para que de esta manera no pareciera una continuación de las que se inauguraron con la Constitución del año 1812. Fue por este motivo por lo que el gobierno designó de una manera provisional que se reunieran en la antigua iglesia del convento del Espíritu Santo, que estaba situada en la carrera de San Jerónimo, y que permanecía vacía desde un grave incendio sufrido en el año 1823. De esta manera, allí se convocaron las Cortes del año 1834, pero en el año 1837, cuando los progresistas accedieron al poder, entendieron que aquel viejo edificio no era el adecuado para acoger a la Cámara Popular, por lo que las Cortes Constituyentes de aquel año decidieron la construcción de uno nuevo. Para la construcción del edificio, que se situaría sobre el solar del antiguo convento del Espíritu Santo, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando convocó un concurso que fue ganado por el arquitecto Narciso Pascual y Colomer. Hay que recordar que Narciso Pascual y Colomer era el arquitecto de cabecera de Isabel II, o sea que tenía, como diríamos, las de ganar. El 21 de marzo de 1842 comienza la demolición de la iglesia y el 10 de octubre de 1843 la reina Isabel puso la primera piedra. Por fin, tras 7 años de obras que obligaron a los diputados a reunirse en el Salón de Baile del Teatro Real, el hemiciclo fue inaugurado solemnemente el 31 de octubre del año 1850. Se trata de un edificio de trazas clásicas, articulado en torno a una planta rectangular sobre la que se distribuyen sus dependencias, un salón de sesiones semicircular, la sala de conferencias, el gabinete de ministros, salas de la presidencia, secciones, comisiones, además de archivo y biblioteca. En cuanto al exterior destaca su fachada principal a la carrera San Jerónimo, en la que resalta el pórtico de acceso corintio de 6 columnas, rematado por un frontón con relieves de Ponciano Ponzano, que representan a España abrazando la Constitución. En cuanto a los leones que flanquean la escalinata de acceso, se añadieron en abril de 1872, siendo construidos por Ponzano con el bronce de los cañones tomados al enemigo después de la Guerra de África de 1859-1860. Durante los años 80, las dependencias del Congreso se han ampliado notablemente para satisfacer las necesidades parlamentarias de una democracia moderna, mucho más compleja que la del siglo XIX. Así, sobre la manzana contigua se ha construido un edificio de ampliación que se comunica con el primitivo mediante un puente sobre la calle de Floridablanca. Este edificio, construido sobre una manzana en la que tiempo atrás estuvo el Hospital de Italianos, entre 1598 y 1885, está destinado a los despachos de los diputados, sala de prensa y de conferencias. Ahora bajamos un poquito y nos metemos por la calle Duque de Medinaceli hasta llegar al... Ahora seguimos nuestro recorrido hasta meternos de nuevo otra vez en el centro del barrio de las Letras, y esta vez nos paramos en la Casa Lope de Vega. Esta casa es la típica vivienda de principios del siglo XVII. Se desconoce la fecha exacta de su construcción. Lo que sí se sabe es que fue comprada por el escritor Lope de Vega por 9.000 reales en 1610 y que en ella vivió hasta su muerte el 26 de agosto de 1635, lo que ha motivado que fuera restaurada y convertida en el museo dedicado a este insigne personaje. Hay que recordar que Lope de Vega, si hubiera nacido tal vez años antes que Cervantes, lo mismo ahora mismo estaríamos hablando del Instituto Lope de Vega en vez del Instituto Cervantes, por la gran cantidad de obras que escribió y la calidad de ellas. En 1935 fue declarada Monumento Nacional y 3 décadas después fue restaurada por el arquitecto Fernando Chueca y Goitía. Actualmente pertenece a la Comunidad de Madrid, pero anteriormente perteneció a la Fundación García Cabrejo, y en su interior podemos ver el oratorio, el estudio, el dormitorio de Lope de Vega y el de sus hijas, y el cuarto de huéspedes, la cocina y hasta un pequeño huerto con un pozo rudimentario. Además, las habitaciones están decoradas todas con muebles que pertenecieron al escritor y que estuvieron durante mucho tiempo custodiados en el vecino monasterio de las Trinitarias de San Ildefonso, donde había procesado su hija Marcela. En el dintel de la fachada se puede ver el emblema de Lope de Vega, Parva propia magna, magna lina parva. ¿Qué significaba? Ya lo hemos visto alguna vez, pero yo lo repito, que propio albergue es mucho, aun siendo poco, y mucho albergue es poco, siendo ajeno. Es decir, viva la propiedad, fuera el alquiler. Ahora ya vamos finalizando nuestro recorrido, pero lo haremos en la calle Prado, en nuestro edificio, que será la guinda del recorrido, el del Ateneo. En 1820, durante el trienio liberal, 92 personalidades de la esfera política española establecieron el Ateneo Español. Esta sociedad, profundamente liberal, tenía el objeto de difundir toda materia de reconocida utilidad pública,
como cuestiones legislativas, políticas o económicas, intentando con ello llamar la atención de las Cortes y del rey. Con la reacción absolutista de 1823, el Ateneo Español fue disuelto. Recogiendo el espíritu del anterior, el 31 de octubre de 1835 se constituyó el Ateneo Científico, Literario y Artístico, el cual se convirtió en una de las instituciones más importantes del Madrid liberal. A lo largo de su historia ha tenido varios emplazamientos. La sesión inaugural se verificó en el Palacio del Duque de Rivas, situado en la calle de Concepción Jerónima. En 1839 pasó a instalarse en una casa situada en la Plaza del Ángel, esquina Carretas, en donde estuvo hasta 1848, año en el que se trasladó a la calle Montera número 34. Durante la restauración, el Ateneo se trasladó a su emplazamiento actual, en la calle Prado, siendo inaugurado solemnemente el 31 de enero de 1884 por el entonces presidente del Congreso de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo, el cual pronunció un discurso sobre los maestros y las enseñanzas de la cátedra del Ateneo. El edificio actual fue construido entre el año 1882 y 1884 por los arquitectos Enrique Fort, Guyet y Luis Landecho, siguiendo una concepción arquitectónica ecléctica, como la que se estaba haciendo en esa época, como el Banco de España. En el exterior es interesante una pequeña fachada de piedra de sillería, mientras que en el interior es de destacar el salón de actos de gran amplitud y realizado por Arturo Mélida al estilo neogriego. Y ya con esto terminamos nuestro recorrido, nos vemos la semana que viene con un recorrido sorpresa que seguro que os gustará. Un abrazo y buena semana.